Pues así es el fin de una era y esperemos que sea el principio de otra en donde los pequeños puedan estudiar libremente, en donde los pequeños tengan un futuro. Es el fin del cacicazgo. Fue detenida Elbester Gordillo, la dirigente vitalicia del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público descubrió operaciones por miles de millones de pesos en cuentas de personas adscritas al sindicato. El 24 de febrero, el juez sexto de distrito de procesos penales en la Ciudad de México giró la orden de aprehensión en su contra y un día después de la firma de la reforma educativa, cuando regresaba de los Estados Unidos, Gordillo Morales fue detenida en el aeropuerto de Toluca, en el Estado de México. Eran las 7 de la noche, cuando fue trasladada al Distrito Federal. Mire, media hora después, a las 7:30 de la noche, el procurador Jesús Murillo Caram ofreció una conferencia de prensa. Ahí dio cuenta de la red de transferencias ilícitas en la que está vinculada Elbester Gordillo. Jesús Murillo Caram, procurador general de la República, informó que ejercitó acción penal en contra de Elbester Gordillo Morales. Se ejerció la acción penal correspondiente en contra de la señora Elbester Gordillo Morales, obteniéndose la orden de aprehensión librada el día 24 de febrero por el juez sexto de distrito de procesos penales en el Distrito Federal, ejecutándose la misma el día de hoy, hace unos momentos. Dijo que se trata de un claro caso de desvío de recursos de los trabajadores al servicio de la educación que han sido ilegalmente desviados de su objeto, beneficiándose a varias personas, entre ellas Elbester Gordillo Morales y otras responsabilidades que se determinarán conforme continúen las investigaciones. Explicó que Elbester Gordillo Morales, a través de Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, trianguló recursos de las cuentas del CENTE para pago de tarjetas de crédito personales, pago de inmuebles y la realización de cirugías estéticas, entre otros asuntos. Murillo Caram dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó una operación inusual por 2.600.000 pesos realizada por la señora Nora Guadalupe Ugarte Ramírez. Se evidenciaron más por una cantidad superior a los 2.000 millones de pesos, detectándose que sus ingresos provenían por lo menos de 2 cuentas bancarias, las 2 pertenecientes al CENTE. Se identificó que durante el periodo del 2008 al 2012 se desviaron sistemáticamente recursos de las cuentas de los trabajadores de la educación y obviamente del sindicato a cuentas de personas físicas que posteriormente fueron retirados en gran parte mediante cheques de caja y transferencias, triangulando recursos a cuentas de personas físicas y morales, nacionales y extranjeras. Se encontraron además transferencias, depósitos realizados en forma directa de las cuentas del sindicato a favor de una persona moral denominada Gremio Inmobiliario de Provisor Social, anónima de capital variable, de las cuales son accionistas Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, mismo que ya se había dicho y retirado de las cuentas de los trabajadores del sindicato y las pasaron a cuentas particulares. Con base a dicha información es que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó una formal denuncia ante la Procuraduría General de la República. Ante esta denuncia se realizaron los dictámenes de peritos, tanto de la PGR como del Servicio de Administración Tributaria, y se concluyó la participación de Elbester Gordillo Morales en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El procurador Murillo Caram detalló entre marzo de 2009 y enero de 2012 fueron realizados por Nora Guadalupe Ugarte Ramírez 22 transferencias realizadas a Neiman Marcus, cadena de tiendas departamentales de lujo ubicada en los Estados Unidos, por un total de $2.100.000 americanos, que equivalen a 27.267.000 pesos. Informó que Isaías Gallardo Chávez también depositó a esta tienda departamental más de 12 millones, monto que fue utilizado para pagar una tarjeta a nombre de Elbester Gordillo Morales. Por su parte, Isaías Gallardo Chávez, por otra línea, realizó transferencias bancarias internacionales también a Neiman Marcus por la cantidad de $900.000, que equivalen a 12.255.000 pesos. De estas, una importante cantidad fueron específicamente realizadas para pagar la tarjeta número 04797004041 a nombre de Elbester Gordillo Morales.
El procurador Murillo Karam señaló que este dinero salió de las cuentas de los trabajadores y se utilizó para pagar una tarjeta de crédito de Neiman Marcus por una cuenta que asciende a cerca de $3 millones, cerca de 40 millones de pesos. Depósitos por $2 millones mediante transferencias bancarias a Suiza a nombre de la persona moral comercializadora DTS de México, comercializadora anónima de capital variable. La accionista con 99% de las acciones de esta empresa es la hoy finada señora madre del Elbester Gordillo Morales. Ella aparece como titular del 99% de las acciones de esta propiedad. Esta persona moral sirvió para adquirir varias propiedades, entre las que destacan 2 casas en la isla de Coronado, en San Diego, California. También hizo referencias a diversos pagos realizados en ADMEX, Sociedad Anónima de Capital Variable, compañía de ventas de aeronaves ejecutivas, de 42 transferencias bancarias por $2.682.000 pesos, es decir, 34.540.000 pesos mexicanos. El segundo, Isaías Gallardo, a través de 7 transferencias bancarias por la cantidad de $688.000, que equivalen a la cantidad de 9 millones de pesos. Finalmente señaló que la misma Nora Guadalupe Ugarte Ramírez realizó transferencias por más de $17.000 a clínicas especializadas en cirugía plástica, estética y reconstructiva, así como hospitales en el estado de California, Estados Unidos. Para Cadena 3 Noticias, Luis Pérez Courtad. Pero bueno, ¿cómo se hicieron los movimientos de este dinero? Durante la conferencia de prensa, el subprocurador Alfredo Castillo dio los detalles de los movimientos realizados de forma ilícita. Son cuentas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Son estas 2 cuentas. Estas tienen 2.600 millones de pesos en depósitos. Y estas cuentas tienen salidas a 4 personas en concreto. Esta es una red de vínculos que en este caso, esta persona hace este tipo de depósitos y estos del otro lado. Pero también el segundo objetivo, esta persona que también ya ha sido detenida el día de hoy, esta persona tiene depósitos para 6 personas en común que están aquí, 6 personas, uno de ellos también identificado como prestanombres, y estas personas realizan también otra serie de depósitos y disposiciones en efectivo a favor de, en este caso, la persona que ha sido detenida. Con esta persona son socios de una persona moral, que es esta tercera, que adicionalmente recibe también recursos de manera directa de una de estas 2 cuentas. El sindicato tiene 81 cuentas. Las cuentas analizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera son 2 principalmente, que representan el 76% del total. De esta persona moral tiene todos estos flujos, que todos estos son bancos extranjeros. Tenemos uno que va a Suiza y después a Liechtenstein, el otro país, y de aquí sale directamente $1 millón a esta persona moral. Esta persona moral, que es una cuenta radicada en Suiza, el 99.9% de las acciones era de la mamá de la señora Elbester Gordillo. Y esto es solo una ramificación o una parte del total de los recursos que han venido desviándose y que tendremos que analizar las otras cuentas bancarias del sindicato. Mire, y como ya se lo habíamos comentado aquí, el día de ayer precisamente le decíamos cómo vestía Elbester Gordillo, las bolsas que traía, obviamente el costo de toda su vestimenta, de los zapatos que le gustaban. Todo esto se puede adquirir en una tienda que se llama Neiman Marcus en los Estados Unidos. Uno de los involucrados, como ya lo decía Alfredo Castillo, es Isaías Gallardo. Este hombre realizó un pago por cerca de $900.000, algo así como 12 millones de pesos, a esta tienda, a la tienda Neiman Marcus, a una tarjeta de número, una tarjeta de crédito de esta tienda Neiman Marcus, 047-970-004-041, obviamente a nombre de Elba Ester Gordillo. Si usted se pregunta dónde se compran las bolsitas de 50,000 pesos, en dónde se compran los zapatitos de 40,000 pesos, exactamente ahí en esa tienda, en Neiman Marcus, a donde nada más se gastó 12 millones de pesos.
Y miren, precisamente estas son las cifras que la Procuraduría General de la República maneja en torno a la detención de Gordillo. Escuche, para abrir boca, un desvío de 2.600 millones de pesos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, contenidos en al menos 2 cuentas bancarias. Estos desvíos se realizaron entre 2008 y 2011. El dinero fue movido a bancos en Suiza y Liechtenstein. La PGR ya investiga otras 81 cuentas de agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Se detectó un pago también por $1 millón para adquirir una propiedad en San Diego, California. Otros $17,263 se transfirieron a clínicas especializadas en cirugía estética y reconstructiva. Otros 22 depósitos a la cadena de tiendas Neiman Marcus por un total de $2,100,000 y un pago de hasta $900,000 a la tarjeta de crédito a nombre de Elba Ester Gordillo para cubrir la cantidad de $12,255,000 pesos precisamente al mismo almacén. ¿Qué le parece? Mire, y hoy luego de 24 años al frente del sindicato más grande de América Latina, Elba Ester Gordillo cambia su pijama de seda por un traje beige. La maestra pasó una de las noches más largas de su vida al interior del penal de Santa Marta, Catitla. Esta es una radiografía de su carrera política, una que empieza con Carlos Salinas de Gortari cuando quita longitud y que termina así, tras las rejas. Ni amenazas, ni nada me van a intimidar. Para morir nací, quiero morir con un epitafio. Aquí yace una guerrera, como guerrera murió. Son las palabras que la líder sindical desea que estén presentes en su tumba. La frase que la lideresa del CENTE, Elba Ester Gordillo, quiere como epitafio al morir. No ha muerto, pero su vida tomó un rumbo distinto. La poderosa líder del sindicato de maestros está detenida, 24 años al frente de uno de los gremios más grandes y poderosos de América Latina. Llegó el 23 de abril de 1989. Su carrera dentro del CENTE inició en 1970, cuando también se afilia al PRI bajo la tutela de Carlos Jongitud, entonces dirigente magisterial. Entre sus primeros cargos estuvieron la responsabilidad de la Secretaría General del CENTE, de la delegación en Ciudad Nezahualcóyotl. Entre 1979 y 1982 es electa diputada federal en la 51 legislatura. Un año después es nombrada secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE. El 1 de septiembre de 1987 le corresponde a Elba Ester Gordillo responder al 5º informe de gobierno de Miguel de la Madrid. En 1992 firma con el presidente Carlos Salinas de Gortari el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. En 1997 asume como senadora de la 58 legislatura. Entre 1998 y 2001 funge como presidenta del Comité Nacional de Acción Política del CENTE. Y un año después es electa secretaria general del PRI, a pesar de las acusaciones en su contra de operar en contra de ese partido y a favor del presidente Vicente Fox. En 2003, Gordillo regresa a la Cámara de Diputados como coordinadora de la bancada priista, pero unos meses después es removida del cargo, con lo que se desata una guerra entre esta y Roberto Madrazo. En 2007, el CENTE aprueba nombrar la lideresa para un periodo indefinido y con voto de confianza para que designen sus cargos a los secretarios generales seccionales. Según un informe oficial del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato, el CENTE recibe cada día unos 6.5 millones de pesos por concepto de cuotas sindicales de sus agremiados. Mujer recordada por sus equivocaciones. Sean oportunamente vacunados contra la influencia AHLNL ante el posible rebrote que sucedería durante los meses invernales y al riesgo epidemiológico fue exponencial. Hoy duerme en prisión. La líder sindical dice no ser la mujer más odiada del país y mucho menos ser la responsable del rezago educativo en México. Odiada o no, hoy enfrenta a la justicia. Apenas el pasado 6 de febrero celebró su cumpleaños.
También fue el aniversario de la sección sindical 36 en Tlalnepantla, Estado de México. En una de sus últimas apariciones, historias también de cacicazgo, corrupción e impunidad. Para Cadena 3 Noticias, Osvaldo Rodríguez. Mientras su lideresa era detenida, el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE estaba reunido en Guadalajara. Fueron convocados para participar en la 36ª reunión extraordinaria del gremio, que sería encabezada por la propia Elbester Gordillo. Nunca llegó. Más tarde se reveló la noticia de su captura. Luego de ordenar que sea reforzada la seguridad en el lugar, los secretarios generales convocaron a una reunión urgente para determinar las acciones a seguir. Mire, y precisamente en diciembre del 2007, desde el 2007 tuve la oportunidad de entrevistar a Noé Rivera Domínguez, quien fuera operador político del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En ese momento declaró que el sindicato magisterial recibía, escuche bien, entre 3.500 y 4.000 millones de pesos al año por concepto de cuotas y que ese dinero era manejado por Elbester Gordillo. Dijo que la lideresa gastaba, y le gustaba por supuesto, invertir estos recursos en casas y departamentos de lujo en varios países. La más barata la compró en España y costó nada más que $1,5 millones. Yo le dije, ¿las conoces? ¿Has ido a estos lugares? Sí, yo me he hospedado con ella. Dice que otra está en París, en donde se hospeda cada vez que se realiza algún tratamiento estético. Rivera señaló que Gordillo pudo haber manejado cerca de $104.000 millones en tan solo 18 años. Bueno, estamos hablando de 104.000 millones de pesos en tan solo, pues bueno, estos años al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Eso en ese entonces. En 18 años Elbester ha manejado más de 104.000 millones de pesos de forma discrecional. De esos 104.000 millones de pesos, estamos hablando que existe una serie de cuentas en fideicomisos que generan intereses. Y en 18 años ni el gobierno federal se ha preocupado por exigirle reportes de la Comisión Nacional Bancaria, ni ella se los ha dado a los maestros. Ni se los dará, ¿no? Entonces, cuando tú revisas cada año que se entrega un informe financiero en los congresos y se hace la faramalla para decir que hay rendición de cuentas, pues te das que nunca se informa cuánto es el producto de la generación de interés. Claro. Y esos generación de intereses no están en ninguna cuenta en el país. Además, también Noé Rivera reveló en dónde se encuentra ese dinero. ¿Esos $330 millones en dónde están? Deben de estar en cuentas personales de su familia y de ella, a lo largo de varios países. ¿Te consta también? Pues yo estuve en muchas operaciones, en muchos comentarios entre familiares. Y vi también cómo cuentas del CENTE, de repente con recursos enormes depositados, al otro día no había nada. ¿Pero cómo es la ingeniería financiera? O sea, ¿cómo lo saca de las cuentas del CENTE y cómo lo manda su dinero? Bueno, la caja chica más importante que tiene el CENTE se llama VIMA, es Vivienda Magisterial. Sí. Es un fideicomiso generados desde el sexenio del presidente Salinas, donde se le empezó a depositar recursos enormes. Ahí ese fideicomiso yo establezco que ha manejado alrededor, no sé, 25.000, casi 30.000 millones de pesos. Hoy el autor de un libro de los socios del Elbester, Ricardo Rafael, documenta que encontró una ficha de depósito por 100.000 millones de pesos del sexenio del presidente Fox a ese fideicomiso. ¿Y qué pasa? 100.000 millones de pesos. O sea, un punto del PIB nacional. Qué barbaridad. ¿Y qué pasa con esos recursos? Esos recursos llegan a VIMA y como ahí no hay ningún control administrativo, se utilizan aparentemente para comprar extensiones de terrenos para construir desarrollos de vivienda. Y ahí empieza la salida de los recursos. Mira, nunca será una buena práctica periodística vanagloriarse o decir que alguien está contento por la desgracia de otra persona. Al día de hoy le puedo decir que simple y sencillamente no es una postura personal. Usted lo puede y lo acaba de ver. Esto ha sido una postura de la empresa. Aquí tenemos legitimidad para hablar del Elbester Gordillo porque siempre lo hemos hecho. El día de ayer precisamente le presentábamos los excesos del Elbester Gordillo, de la lideresa magisterial. Lo hicimos por 17 minutos y no es algo nuevo para nosotros. Es algo
de lo que estuvimos siempre detrás, y no en lo particular, sino como la postura de una empresa. El día de hoy no podemos de verdad estar contentos por la desgracia de nadie. Al día de hoy, ¿sabe por quiénes debemos estar contentos? Por los niños de este país, porque a partir del día de hoy se abre una ventana de esperanza de que puedan tener mejores profesores, de que esos profesores estén preparados, de que esos profesores lleguen al aula no con ganas de hacer política. Es también un reconocimiento a los millones de profesores de este país que finalmente nunca vieron pasar este dinero, que nunca les benefició, que este dinero con el cual se vestía la señora, que con un día de vestimenta es lo que ganaba un maestro durante todo el año, nunca lo vieron pasar, que además de todo, con pocos recursos, ellos ahí en la clase, en el aula, se ponían a tratar de ayudar a los alumnos y a sacarlos adelante. El día de hoy, ese pequeñito, Juan, Pedro, Carlos, como usted me diga, Rosa, María, Victoria, que pueda llegar en este momento a la clase, tiene y se abre una nueva ventana de esperanza. Mire, no lo puedo decir que sea esto un asunto político, simple y sencillamente tiene que ver con ellos, con los pequeñitos a los que el día de hoy se abre una ventana de esperanza para que la educación en México no sea manejada por nadie, para que tampoco haya complicidades, porque aquí no se puede tampoco darse, pues bueno, una cuenta real de lo que sucedió con el Bester Gordillo sin la complicidad de Vicente Fox y de su señora, de la señora Marta Sagún, de la que era tan amiga el Bester Gordillo, tampoco con esa complicidad que hubo electoralmente hablando con Felipe Calderón. Y la realidad de las cosas es que entre esos dos gobiernos y también la maestra del Bester Gordillo, la educación en este país estaba secuestrada. Le puedo decir una cosa, al día de hoy también hay presidente en este país. Pueden decir que es una cortina de humo, pueden decir que las administraciones anteriores de los panistas venían a acabar con la corrupción. Yo no sé si usted sea de los que ponen en Twitter que Enrique Peña no es su presidente, pero el día de hoy este país creo que tiene presidente y se abre, mire, no para nadie, no para la venganza política, no para la acción política de Emilio Choifet, secretario de Educación, sino para los niños que en este momento se están preparando para ir a la escuela. Se abre una ventana de esperanza para que puedan empezar a tener un futuro, para que verdaderamente los maestros lleguen preparados, con ganas, que de verdad ese sindicato se vuelva en una columna para construir una buena educación en este país, que pueda impulsar a los profesores, que los pueda preparar más, que todos esos recursos se conviertan en casas, se conviertan en salud, se conviertan también en prestaciones para los maestros. Esa es la ventana de esperanza que se abre el día de hoy y me queda claro que no es ni por una empresa, que no es por un periodista, que no es por un grupo político, es por los niños de este país que de verdad estaban secuestrados por los intereses políticos de alguien. Al día de hoy verdaderamente creo que esa es la verdadera buena noticia, que alguien esté en la cárcel, créame, nadie se puede de ninguna forma pues alegrar de esto. Nos podemos alegrar de que el día de hoy la ventana de la educación en este país se abre para que seamos un mejor país, simple y sencillamente eso. ¿Y qué es lo que va a pasar con el Bester Gordillo? Bueno, pues espera que en las próximas horas el Bester Gordillo rinda su declaración preparatoria ante el juez sexto de distrito en calidad de presunta responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto de más de 2,000 millones de pesos. Gordillo Morales será notificada formalmente de la acusación que se le imputa por parte de la PGR y se le hará saber el impedimento legal de obtener su libertad provisional bajo caución por tratarse de un delito grave.